Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Hoy es 7 de diciembre de 2023, se celebra el aniversario de Lama Tsongkhapa y vamos a rendir homenaje con esta presentación de la vida de Tsongkhapa, extraída de la plataforma studybuddhism.com by Pershing Archives. Está escrito por el Dr. Alexander Pershing. Breve biografía de Tsongkhapa por el Dr. Alexander Pershing. Me gustaría presentar una breve biografía de Tsongkhapa. Soy un poco quisquilloso, debo decir, por lo que me resulta útil pronunciar correctamente los nombres de las personas. Hay una convención común que creo que es bastante incorrecta, totalmente incorrecta, que es dividir el nombre de Tsongkhapa como Tsong y luego Khapa, lo que hace que la gente piense que Khapa era su apellido. Dicen Tsongkhapa, lo cual es absolutamente absurdo. Esta persona nació en la tierra de Tsongkha, y Pa solo significa aquel que nació allí. Entonces es Tsongkhapa, no Tsongkhapa. La biografía de un gran lama se llama en tibetano Namtar, y Namtar significa una biografía liberadora, porque inspira a los oyentes a seguir el ejemplo del lama y tratar de lograr la liberación o la iluminación con base en su ejemplo. El nacimiento de Tsongkhapa fue profetizado tanto por el Buda Shakyamuni como por Guru Rinpoche. Y antes del nacimiento de Tsongkhapa, había varios indicios de que sería un gran ser. Sus padres tenían sueños muy auspiciosos de que el niño sería una emanación de Avalokiteshvara, Manjushri y Vajrapani, que es lo que siempre se considera a Tsongkhapa. Y su futuro maestro, cuando era bastante joven, su nombre era Choje Dongrup Rinchen, recibió una visión de Yamantaka. Esa es la forma enérgica de Manjushri, que él, Yamantaka, vendría andando en cierto año y se convertiría en su discípulo. Este maestro tuvo una especie de visión de que este discípulo iba a nacer, un discípulo muy especial. Tsongkhapa nació en el área llamada Tsongkha, que en realidad proviene de la palabra cebolla. Nació en la tierra de la cebolla. Es el lugar donde crecen muchas cebollas. Eso no suena muy bien en español, ¿verdad? El hombre de la tierra de la cebolla. Muy arbitrario. Y esto es en Amdo, al noreste del Tíbet. Nació en el año 1357, el cuarto de 6 hijos. El día después de su nacimiento, el maestro que tuvo la visión de que este discípulo nacería allí, Choje Dongrup Rinchen, envió a su discípulo principal para que fuera con los padres a llevarles regalos, una estatua y una carta. Realmente tenía este fuerte sentimiento de que este niño sería realmente especial. Ahora bien, esto no es tan fantástico en realidad si lo pensamos. Quiero decir, es fantástico desde un punto de vista, pero no es tan raro, porque a menudo su santidad el Dalai Lama tiene varios sueños del lugar en donde va a renacer diferentes altos lamas, y con base en esos sueños suelen ir en busca de las reencarnaciones. Y esto es algo común entre los profesores muy desarrollados. Creo que Lama Zopa también ha tenido algunos sueños así, ¿no? De encontrar encarnaciones. Tsongkhapa no era como cualquier niño ordinario. Nunca se portó mal. Se comprometió instintivamente en tipos de acciones del Bodhisattva. Era extremadamente inteligente y siempre quería aprender todo. Y nos encontramos de vez en cuando con niños pequeños así, ¿verdad? Y a la edad de 3 años tomó los votos laicos del cuarto Karmapa. De nuevo pienso en el ejemplo del joven Serkon Rinpoche. Tan pronto como pudo hablar, señalaba la foto del viejo Serkon Rinpoche en la casa de su familia y decía: «Ese fui yo». Y cuando llegó la gente de su antiguo hogar, pasados en donde su santidad dijo que podían buscarlo, reconoció a alguien por su nombre, y todo lo que quería hacer era regresar con ellos a Dharamsala, de vuelta a su monasterio. Tenía solo 3 años. Nunca preguntó por sus padres después de irse, nunca. Quiero decir, te encuentras con muchas cosas fantásticas entre los tibetanos, pero para ellos es bastante común. Así que no es tan fantástico que quisiera tomar los votos laicos y los haya tomado cuando tenía 3 años. Y poco después de tomar estos votos, su padre invitó a este maestro, Choje Dongrup Rinchen, a su casa. El lama dijo que educaría al niño y el padre estuvo de acuerdo. Así que este lama se quedó en su casa y educó al niño hasta los 7 años. Con solo ver leer al lama, instintivamente supo cómo leer. No fue necesario que le enseñaran. Y de nuevo, esto no es tan fantástico.
El hijo de mi sobrino es así. Nadie tuvo que enseñarle a leer. Sabía leer cuando tenía 3 años. Sabía leer. Es así. Así que esto sucede. Durante este tiempo, este maestro le dio al niño varios empoderamientos a las 5 deidades Chakrasambhara, Jevagra, Yamantaka y Vajrapani. A la edad de 7 años ya había memorizado, y esto sí es bastante fantástico, los rituales completos de todos estos. Había hecho el retiro de Chakrasambhara y ya estaba haciendo la autoiniciación a los 7. Eso es bastante bueno. Ya había tenido visiones de Vajrapani y había soñado con Atisha y demás. Pero también podemos encontrar entre los jóvenes tulkus y entre los tibetanos que algunos de ellos tienen memorias extraordinarias, son capaces de memorizar de forma en verdad extraordinaria cuando son jóvenes. Tsongkhapa superó a todos en eso. A la edad de 7 años recibió los votos de novicio del mismo lama Choje Tondro Rinchen y obtuvo el nombre de organización los Sanrapa. Ese es el nombre por el que generalmente se le conoce. Y continuó estudiando en Amdo con este lama hasta los 16 años, y luego se fue al Tíbet central para continuar sus estudios y nunca regresó a su tierra natal. Así que entonces fue cuando acudió al Tíbet central. Estudió con maestros en los monasterios de todas las tradiciones que había en el Tíbet. Un punto muy interesante y muy bueno. No se unió simplemente a una tradición, se acercó a todas ellas. Primero fue a un monasterio Drigun Kagyu. Allí aprendió el sistema Mahamudra Drigun, también medicina y más sobre bodhicitta. Tenía solo 17 años y en un año ya se había convertido en un médico muy hábil. Quiero decir, además de todo lo que hizo, también era médico. Y luego estudió allí este texto, lo traduzco como filigrana de realizaciones, el Abhisamayalamkara, que es probablemente el texto central que estudian los tibetanos en términos de su entrenamiento monástico. Aborda el Prajnaparamita, las etapas del camino para comprender la vacuidad. Así que estudió eso allí, en este monasterio Drigun Kagyu. Y los demás textos de Maitreya. Y no estudió esto solo en este monasterio Kagyu. También visitó los monasterios Nyingma, Sakya y Kadam para estudiar estos textos y ver cómo los explica cada una de las tradiciones. Ese era realmente su estilo, porque era muy crítico con la comprensión que la gente tenía de estos textos. Nunca estuvo satisfecho en ese momento. Y entonces realmente hizo un gran esfuerzo por averiguar lo que todos, de todas las diferentes tradiciones, decían al respecto, lo que entendieron. Esto me parece realmente una cualidad bastante sobresaliente de Tsongkhapa. Podemos encontrar esto a lo largo de su educación. Nunca estuvo satisfecho con el nivel de explicación que recibió, porque muy a menudo escuchamos explicaciones y simplemente decimos, oh, está bien, y las aceptamos. Sin embargo, si algo no tenía mucho sentido para Tsongkhapa, está bien. Este maestro tal vez no tenga la mayor comprensión de esto, y luego vamos con otro y otro y otro y otro, y vemos todos los diferentes ángulos para tratar de entender realmente. Y era capaz de memorizar todos los textos en tan solo unos días. A la edad de 19 años ya era conocido como un gran erudito, era muy docto. Continuó viajando a los monasterios más famosos de todo el Tíbet central, de todas las tradiciones tibetanas, y estudió lo que ahora llamamos los 5 principales temas de entrenamiento para Geshe y los sistemas de principios filosóficos indios. Él estudió todo eso. Y lo que hacía siempre en todas partes era debatir, y disfrutaba mucho de esto con los distintos maestros y alumnos, y se permitía ser examinado. La forma en que el sistema tibetano funciona con el debate es, eres tú quien desafía la comprensión de la gente, o te sientas y otras personas desafían tu comprensión. Y entonces Tsongkhapa hizo esto mucho, mucho, donde quiera que iba. Siempre se dejaba examinar a sí mismo, a su entendimiento, para ver si podían encontrar alguna falla en lo que él entendía, y siempre desafiaba su entendimiento. Tienen que imaginarse esto. Quiero decir, Tsongkhapa era muy, muy valiente. Era un chico de 19 años, y él va a desafiar a todos los grandes maestros adultos de su época para que trataran de encontrar fallas en su comprensión y para que él desafiara su entendimiento. Es algo realmente especial, si pensamos en ello, muy valiente y formidable. Todo el mundo estaba abrumado por su inteligencia y entendimiento, se sentían muy intimidados y apenados. Pregunta. Dijo que hizo lo que ahora se llama el entrenamiento para Geshe. ¿No es esto algo típico sobre la tradición Gelupa? Para nada. Todos estudiaron los temas principales: Madhyamaka, Prajnaparamita, Pramana, lógica, formas de conocer, reglas monásticas del Vinaya, Abhidharma. Todos estudiaron eso sí, pasaron por la educación monástica.
El título del grado que se obtenía al final era diferente en diferentes tradiciones, pero también es diferente en diferentes monasterios, incluso dentro de una misma tradición. Pero en la época de Tsongkhapa, la educación monástica no confería títulos y geshe no se usaba como título de grado. La palabra geshe simplemente significa un amigo espiritual. Tsongkhapa también recibió de la tradición Kadam las enseñanzas del Lamrim y recibió muchas enseñanzas y empoderamientos tántricos. Así, en la tradición Sakya, el Lamre, caminos y sus resultados, ese es el nombre. Enseñanzas tántricas de Kagyu, las 6 enseñanzas de Naropa, generalmente llamadas los 6 yogas de Naropa, también Kalachakra. Así que estuvo en todo eso de manera bastante temprana. Y también estudió composición poética, astrología y construcción de mandalas. Y era médico. Una educación muy completa. Y solo tenía que escuchar una explicación una vez para entenderla y recordarla perfectamente. El anciano Serkon Rinpoche fue uno de los maestros de su santidad el Dalai Lama y dijo que su santidad el Dalai Lama era exactamente así. Nunca tuvo que explicarle algo 2 veces a su santidad. Lo explicaba una vez y decía, oh, sí, lo recuerdo. Algo así como si le refrescara la memoria. De inmediato lo entendía y lo recordaba. Tsongkhapa era así. A veces los recuerdos de estos tibetanos son bastante extraordinarios. Serkon Rinpoche de anciano, el viejo Serkon Rinpoche, me dijo una vez que recordaba todo lo que había estudiado en su vida. No presumía ni alardeaba frente a mí ni nada por el estilo, sino que realmente lo recordaba. Sus recuerdos están realmente muy, muy bien entrenados. Creo que eso proviene de revisar constantemente. Recitan tantas cosas todo el tiempo. Si pensamos en eso como adultos, si no trabajamos como científicos, ¿cuántos de nosotros podemos recordar el álgebra que aprendimos en la escuela secundaria? Yo ciertamente no. Tsongkhapa siempre tuvo una renuncia muy fuerte. Vivió muy humildemente y mantuvo sus votos con mucha pureza. Este siempre ha sido el estilo preferido en la tradición Gelug. Por supuesto que hay algunas excepciones, pero este es el estilo muy humilde del Geshe Kadampa. Y Tsongkhapa era realmente así. Serkon Rinpoche también era así. Si podía elegir, nunca viajaba en trenes indios de primera clase. Siempre iba en la clase más baja, aunque eso significara dormir al lado del baño, como Gandhi. Tsongkhapa también alcanzó con mucha facilidad el shamatha y vipassana. Esta concentración perfecta y un estado mental excepcionalmente perceptivo, pero nunca estuvo satisfecho con su aprendizaje y nivel de realización. Continuó viajando y solicitando enseñanzas una y otra vez, incluso sobre los mismos textos. Acudió a los maestros más eruditos de su época. Estudió con ellos, los desafiaba, debatía con ellos, dejaba que realmente lo examinaran muy bien. Uno de los principales fue Rendawa, un maestro Sakya. Y Tsongkhapa escribió este verso, Miktsema, en alabanza a Rendawa. Básicamente era Chenresi, Manjusi y Vajrapani, este verso. Y Rendawa dijo, esto realmente no me va. Y lo dedicó de vuelta a Tsongkhapa. Y esto finalmente se convirtió en el verso que se usa para el yoga del guru de Tsongkhapa. Así que Tsongkhapa comenzó a enseñar cuando tenía 20 años. Y lo primero que enseñó fue el Abhidharma, sí, los temas especiales del conocimiento. Todo el mundo estaba asombrado de su erudición. Y a esa edad empezó a escribir algunas cosas y a hacer más retiros. Pronto tuvo sus propios discípulos. Ahora, algunos relatos dicen que tomó los votos completos de monje a la edad de 21 años, pero parece ser incierto el año real en que tuvo lugar. Fue en algún momento de sus 20 años. En algún momento, probablemente también a finales de sus 20 años, estudió y analizó todo el Kangyur y Tengyur. Son 100 volúmenes grandes y gruesos de las enseñanzas del Buda y 200 volúmenes gruesos de los comentarios indios. Revisó todo eso. Y si vemos sus escritos, parece que probablemente los memorizó y los analizó. Quiero decir, podemos ver esto en sus escritos posteriores. Fue muy crítico con las traducciones de algunos de estos textos y revisó diferentes traducciones de estos diversos textos y siempre desafiaba también los comentarios indios en cuanto a si tenían los textos originales correctos. Así que después de eso, a la edad de 32 años, escribió su primer gran texto importante. Este se llamó Un rosario dorado de explicación excelente. Un comentario sobre la Prajnaparamita. Reunió y discutió los 21 comentarios indios al texto. Y eso es muy difícil si pensamos en ello. No hay computadoras y lo estás armando. Tienes que tener los 21 en mente para hacer eso. En todo lo que escribió, lo que realmente llama la atención es que siempre apoya todas sus críticas y todas sus nuevas interpretaciones con citas, siempre diciendo, no me lo inventé, dando citas.
y citas de toda la literatura budista india y tibetana, y también compara diferentes traducciones. Hay otros maestros anteriores a Tsongkhapa que escribieron muchos comentarios a diferentes textos y demás, pero a menudo lo que hacían era que se saltaban los pasajes más difíciles y oscuros. Simplemente los dejaban de lado y no comentaban sobre eso, solo comentaban las partes fáciles. Tsongkhapa nunca hizo eso. Los pasajes más difíciles, los pasajes más oscuros, eso es lo que él amaba y los explicaba a todos. Nunca se sintió intimidado por ellos. Esa era una característica muy especial de Tsongkhapa. Es como el dicho tibetano: cuando estudiamos, no debemos ser como un anciano que solo mastica las papas blandas y escupe la carne dura. No escupir lo difícil. Como mencioné, Tsongkhapa tenía una tremenda capacidad para memorizar. Normalmente todos los días memorizaba 17 grandes páginas tibetanas de doble cara. Los grandes maestros continúan memorizando todo el tiempo. No es solo que lo hagan siendo niños. Siempre memorizan más y más textos. Si escuchan a su santidad el Dalai Lama cuánto ha memorizado, es increíble lo que puede citar de memoria. Así que Tsongkhapa normalmente memorizaba 17 páginas grandes al día, además de todo lo demás que hacía. Una vez tuvieron un concurso, así que los eruditos querían ver quién podía memorizar la mayor cantidad de páginas antes de que el sol se golpeara al estandarte en el techo del monasterio. No sé cuántas horas fueron, no mucho tiempo, pero probablemente algunos de los estudiantes querían poner a prueba a los maestros. ¿Quién era el mejor para memorizar? Y así ganó Tsongkhapa. Pudo hacer 4 páginas grandes de doble cara en ese corto tiempo, que luego pudo recitar con fluidez sin errores. Quiero decir, son páginas grandes, con muchas palabras. Pudo hacer en ese corto tiempo, desde que comenzó a clarear hasta que salió el sol, 4 páginas de doble cara. Recitó sin ningún error, simplemente con mucha fluidez. Y el segundo más cercano solo pudo hacer 2 páginas y media. Y la recitó titubeante, no estaba tan seguro de sí mismo. Tsongkhapa fue el mejor y ganó. Pronto, Tsongkhapa también comenzó a dar iniciaciones y enseñanzas tántricas. Con especial frecuencia dio Jinan, este permiso subsecuente de Sarasvati, la contraparte femenina o compañera de Manjushri, para obtener sabiduría. Ese era su favorito de otorgar en este momento. Y también continuó su estudio, especialmente de Kalachakra. Sarasvati es la que toca el laúd y es especialmente conocida por tener la sabiduría para realizar una hermosa composición, para poder escribir y explicar con claridad, y para la música. No solo hacer explicaciones poéticas, sino claras. Sus estudiantes quedaron muy impresionados con Tsongkhapa y, como estudiantes entusiastas, siempre querían tener concursos para ver lo que Tsongkhapa realmente podía hacer. Y así, en ese momento, había un gran lama que podía enseñar 11 textos diferentes al mismo tiempo. Así que los estudiantes le pidieron a Tsongkhapa que hicieran lo mismo. Tsongkhapa, ¿puedes hacer eso? Y ese tipo de cosas. Su santidad enseña así ahora, básicamente hace lo mismo. Ya nunca enseña solo un texto, siempre enseña 2 o 3 al mismo tiempo, entrelazándolos. Enseña algo de un texto y luego lo complementa con otro texto y luego otro texto y así. De tal forma que Tsongkhapa, en lugar de hacer 11, hizo 17 textos principales de sutra. Los enseñó todos de memoria. En realidad nunca usó un libro, los enseñó todos de memoria. E hizo una obsesión sobre cada texto todos los días. Comenzó los 17 el mismo día y los terminó todos el mismo día 3 meses después. ¿Pueden creerlo? Nunca se perdió, nunca se confundió. Siempre supo cuánto enseñar cada día para que todo terminara el mismo día. 17 sesiones al día. Increíble. Quiero decir, estos son todos los textos principales que enseñó al mismo tiempo. Madhyamakavatara, Bodhicharyavatara, los textos del Abhidharma, Abhisamayalankara. Los enseñó todos al mismo tiempo. Y durante el discurso refutó las interpretaciones incorrectas de cada uno de ellos y estableció su propia visión. Eso es bastante asombroso. Pero también durante cada día, durante el discurso, también hizo la autoiniciación de Yamantaka con algunos de sus discípulos. Lleva mucho tiempo hacerlo, no es algo corto de hacer. Y todas estas prácticas tántricas, como su santidad, que hace 4 horas de meditación, además de todo lo que hace, digamos, cuando da una iniciación de Kalachakra. Si vemos su vida, quiero decir, solo vivió 62 años. Si consideramos lo mucho que estudió y lo mucho que practicó, incluida la fabricación de quién sabe cuántas de estas pequeñas estatuas de arcilla de Tzatzá, lo que realmente lleva mucho tiempo, y si sabemos cuánto escribió y cuánto enseñó, cuántos retiros hizo, parece imposible que alguien pueda hacer siquiera uno de ellos en su vida. Y los hizo todos. ¿Cómo podía escribir todas estas cosas sin computadora?
la mayor parte del tiempo en una cueva a la luz de una vela. Es increíble. No llevaba consigo todos sus libros de referencia. Los sabía todos de memoria. Estudio y práctica intensivos del Tantra. Poco después de esto, Tsongkhapa hizo su primer gran retiro tántrico. Eso fue Chakrasambhara según la tradición Kagyu. Y meditó intensamente en las 6 enseñanzas de Naropa y obtuvo una gran realización. También las 6 enseñanzas de Niguma. Ese es otro tipo de enseñanza. Bien, así que ahora tenía 34 años y decidió que quería participar en el estudio intensivo y la práctica de las 4 clases de Tantra. Dijo que realmente no puedes apreciar el Anuttara Yoga, la clase superior de Tantra, cuán especial es si no tienes un estudio y una práctica exhaustivos de las otras clases de Tantra. Así que hizo eso. Esto es realmente bastante raro. Si observamos a los maestros modernos, solo personas como su santidad y su maestro Serkon Rinpoche y demás son realmente maestros de las 4 clases. Por lo general, solo hacen un poco de la primera clase, Tantra Kriya, y luego la clase superior, Tantra Anuttara Yoga. Y luego también estudió más las prácticas de la etapa completa Dzogchen, de Guyasamaya y Kalachakra, cosas que siguió estudiando una y otra vez. Luego fue a estudiar con un gran maestro Karma Kagyu llamado Lama Umapa. Umapa significa Madhyamika, alguien que sigue el Madhyamaka. Fue a estudiar Madhyamaka con él y también una forma especial de Manjushri. Este lama tenía visiones diarias de Manjushri. Manjushri le enseñó un verso cada día. Y así, Tsongkhapa y Lama Umapa se convirtieron en maestro y discípulo en común. Estudiaron y se enseñaron mutuamente, lo cual es un buen tipo de relación. A veces encuentras eso, ciertamente con los maestros de su santidad. Tienen ese tipo de relación entre ellos, comparten enseñanzas entre ellos. Lo que es muy interesante es que Lama Umapa comenzó a consultar con Tsongkhapa para confirmar si las enseñanzas que había recibido en sus misiones de Manjushri eran correctas o no. Y esto también se señala como un punto importante. Incluso si tienes visiones de Manjushri, ¿cómo sabes que no es un fantasma que pretende ser Manjushri y te enseña cosas? Entonces, consultó a Tsongkhapa para obtener una confirmación. ¿Es realmente correcto? ¿Tiene sentido o no? Así que, junto con Lama Umapa, Tsongkhapa hizo un retiro muy extenso en Manjushri. Y desde ese momento en adelante, el propio Tsongkhapa recibió instrucción directa de Manjushri en visiones puras y pudo recibir directamente de Manjushri las respuestas a sus diversas preguntas. Antes de eso tenía que hacerle sus preguntas a Manjushri a través de Lama Umapa, pero ahora podía comunicarse directamente con Manjushri. Por supuesto, podríamos hacernos la pregunta, esos occidentales escépticos, ¿qué rayos significa eso? Poder tener visiones, comunicarse y obtener enseñanzas de Manjushri. Nunca le pregunté al viejo Serkon Rinpoche, pero le pregunté al joven Serkon Rinpoche. Ahora tiene 19 años. Ciertamente tengo una relación tan estrecha con él como la que tenía con el anterior. Así que le pregunté sobre esto. Porque el padre del viejo Serkon Rinpoche, Serkon Dorje Chang, tuvo una visión de Tsongkhapa. Y en esta visión de Tsongkhapa, el texto más difícil de Tsongkhapa se llama La buena explicación de los significados interpretables y definitivos. Es el texto más difícil de las escuelas Chitamatra y Madhyamaka. El viejo Serkon Rinpoche lo recitaba todos los días de memoria y tiene 250 páginas. Todos los días lo recitaba de memoria. Hay un linaje que se remonta a Tsongkhapa. Pasó por todas las generaciones. Pero hay un linaje especial que el padre del anciano Serkon Rinpoche, Serkon Dorje Chan, recibió de una visión de Tsongkhapa, que le dio la transmisión oral del texto y se lo explicó. Así que pregunté, ¿qué es esto? ¿Cuál es la historia? Y entonces contó la historia de que Dorje Chan estaba haciendo un retiro sobre este texto en una cueva en las montañas para tratar de entenderlo más profundamente. Y un día un monje entró en su cueva, se sentó y le explicó todo el texto, le dio la transmisión. Y fue una explicación bastante extraordinaria. Al terminar, el monje dijo, «Oh, disculpe, tengo que ir al baño». Entonces el monje salió y no regresó. Y Dorje Chan se preguntaba por qué. ¿Qué sucedió? Tal vez pasó algo. Había mucha nieve y esas cosas en lo alto de las montañas fuera de la cueva. Entonces caminó afuera de la cueva y no había huellas, no había nada. Así que concluyó que esto tenía que haber sido una visión de Tsongkhapa. Pero cuando realmente estaba sucediendo, parecía como si fuera una persona real. Eso me pareció muy interesante.
Nunca había escuchado una explicación de lo que sucede durante una visión pura, como es. Y por supuesto, lo explicó como si fuera la cosa más común y corriente del mundo. Los tibetanos son así. Así que Tsongkhapa está haciendo este retiro intensivo con su maestro y recibiendo estas visiones de Manjushri. Durante el retiro, Tsongkhapa sintió que todavía no tenía una comprensión adecuada del Madhyamaka y del Guhyasamaya. Y él no era ningún tonto. No era como si no hubiera estudiado. Realmente trabajó duro. Probablemente entendía mejor a cualquiera en su época, pero aún sentía que no era lo suficientemente bueno. Entonces Manjushri le aconsejó que hiciera un retiro muy largo y luego entendería las notas de las instrucciones que le había dado Manjushri, porque Manjushri le había explicado lo que Tsongkhapa simplemente no podía entender. Así que Manjushri decía: haz un retiro muy largo. Construye más fuerza positiva. Guhyasamaya, por cierto, se llama rey de los tantras. Es en las explicaciones de Nagarjuna y Chandrakirti, ambos grandes maestros del Madhyamaka, donde se encuentra el mecanismo, la clave para comprender toda la teoría del tantra. Así que eso es lo principal cuando se estudia tantra. Necesitas acumular fuerza positiva, mérito. Y así, después de enseñar un poco, después de eso, Tsongkhapa se fue a un retiro de 4 años con 8 de sus discípulos más cercanos. Durante este retiro, ya estaba a medias de sus 30 cuando estaba haciendo esto. Hicieron 35 series de 100.000 postraciones, una para cada una de los 35 Budas de la confesión y 18 series de 100.000 ofrendas del mandala. No es poca cosa. Y consideremos cuán erudito y cuán avanzado estaba antes de hacer esto. Y por supuesto, al mismo tiempo hicieron la autoiniciación de Yamantaka todo el tiempo y estudiaron el sutra Avatamsaka. Ese es un gran sutra, y Tsongkhapa siempre decía que esta era la fuente principal para aprender sobre las acciones del Bodhisattva. Después de este retiro, Tsongkhapa tuvo una visión del Buda Maitreya. Después del retiro, Tsongkhapa y sus discípulos restauraron una enorme estatua de Maitreya en Jingjinli para generar aún más fuerza positiva. Es interesante que esto se considere la primera gran obra de Tsongkhapa, restaurar esa estatua. Ni su enseñanza, ni sus retiros, ni sus libros, ni nada por el estilo. Restaurar una estatua. Porque no solo es positivo para él, sino que les da a otras personas una gran oportunidad. Como dice Lama Zopa sobre la estatua de Maitreya que quiere construir en la India, le da a la gente la gran oportunidad de acumular mucha fuerza positiva. En realidad no me sorprendería que Lama Zopa pensara en este ejemplo de Tsongkhapa. Y luego, después de eso, Tsongkhapa volvió al retiro por otros 5 meses para tratar de reunirlo todo. Así que realmente muestra la importancia de que si estamos atascados en nuestra comprensión, no importa qué tan lejos estemos en el camino, la única forma de superar este punto muerto es construir realmente una enorme cantidad de fuerza positiva a través de la purificación y este tipo de cosas, y realmente hacer algo para el servicio de los demás, y confiar en Manjushri, en el mantra de Manjushri. Después de hacer estas increíbles prácticas preliminares durante 4 años y restaurar la estatua de Maitreya, Tsongkhapa se fue a otro retiro por otros 5 meses. Había un lama nyingma muy famoso en ese momento llamado Lodra Namkha Gyaltsen, y este lama nyingma continuamente tenía visiones de Vajrapani. Invitó a Tsongkhapa y se convirtieron en maestro y discípulo mutuos. Es de este lama nyingma de que Tsongkhapa obtuvo sus principales transmisiones del Lamrim de la tradición Kadam, 2 de los principales linajes Kadam. Hay 3 linajes Kadampa que se separaron. Obtuvo 2 de ellos de este lama nyingma y uno de un lama Kagyu. El Kadampa se dividió en 3. Uno eran las enseñanzas del Lamrim, uno eran las enseñanzas textuales y otros eran las enseñanzas de las pautas orales. Así que obtuvo el Lamrim y los linajes de las pautas orales de este lama nyingma y la tradición textual de un lama Kagyu. Esto me parece muy interesante. Uno siempre piensa que los obtuvo de los lamas Kadampa, pero no fue así. Y que el Gelupa estaba muy separado de todas estas otras tradiciones, no lo estaban. Miren a este lama Kagyu, lama Umapa, con quien Tsongkhapa estudió Madhyamaka. Había estudiado Madhyamaka con los Sakya. Los Sakya eran los principales representantes del Madhyamaka en aquellos días. De todos modos, Tsongkhapa en ese momento quería ir a la India a estudiar más. Esto también es muy interesante. Esto es a finales del siglo XIII. Existe esta parte común del prejuicio antimusulmán que asegura que,
El budismo fue destruido por completo en la India a principios del siglo XIII y luego se acabó. Ese no fue el caso. Esto sucedió a finales del año 1300 y Tsongkhapa quería ir a la India a estudiar budismo. Obviamente había algunos profesores allí, pero Bagrapani le aconsejó a Tsongkhapa que se quedara en el Tíbet, ya que sería más beneficioso allí. Así que Tsongkhapa no fue a la India. Pero al quedarse, decidió que en el futuro escribiría las Lamrim Chenmo, las grandes etapas del camino Lamrim, y Ngagrin Chenmo, la gran presentación de las etapas del Tantra, sobre las 4 clases de Tantra. Así es como sería de mayor beneficio. No los escribió de inmediato, porque volvió a retirarse, y esta vez hizo un retiro en la etapa completa de Kalachakra, y salió de este retiro y todavía no estaba satisfecho. Después de todo este tiempo, había hecho todos esos preliminares y toda esa meditación, pero todavía no había captado la esencia completa de las enseñanzas de Madhyamaka sobre la vacuidad. Todavía no estaba satisfecho. Y es parte de los votos tántricos nunca estar satisfecho con tu nivel de comprensión hasta que alcances la iluminación. Entonces Manjushri le aconsejó que confiara en los comentarios de Buddhapalita, un gran maestro indio. Es interesante que Manjushri no solo le haya dado todas las respuestas, lo dirigió a los textos indios para estudiar. Y Achi Tsongkhapa entró en otro retiro de un año en esta etapa sobre Madhyamaka. Y fue durante un retiro, el final del retiro, que obtuvo la cognición no conceptual completa de la vacuidad. Fue solo en este punto que se convirtió en un arya, el camino de la visión. Basado en sus realizaciones, Tsongkhapa revisó completamente la comprensión del Prasangika Madhyamaka de su época, las enseñanzas sobre la vacuidad y los temas relacionados. Era un revolucionario radical, muy radical. Se necesitó una valentía increíble. Revisó casi todo, el entendimiento de todos los grandes maestros de su época. Y después de él, no mucha gente estuvo de acuerdo. Sus discípulos estuvieron de acuerdo, pero todos los demás trataron de refutarlo, y ninguna de las otras tradiciones tibetanas acepta lo que dice sus revisiones. Las únicas que aceptan algo de lo que dijo sobre Prasangika es el Karma Kagyu, de la época del octavo Karmapa. Aceptan un poco de su presentación del Prasangika, pero el resto de los Kagyus, los Sakyas y los Nigmas no lo aceptan en absoluto. Sin embargo, Tsongkhapa basó todas sus reformas estrictamente en la lógica y las referencias escriturales. No se basó en, bueno, Manjushri me lo dijo en una visión. Se basó estrictamente en las escrituras y la lógica. No estaba satisfecho con lo que sus maestros habían dicho que era el significado más profundo de los grandes textos indios. Ahora bien, al hacer esto, al contradecir a todos sus maestros, todo lo que dijeron cuando los estaban refutando, no estaba causando una ruptura de la relación de vínculo estrecho con sus maestros. Eso es muy interesante. Le pregunté al joven Serkon Rinpoche, ¿ver a nuestros maestros como Budas no significa eso realmente que no puedes ir más allá de ellos en términos de sus realizaciones o refutarlos? Eres un Buda, pero tu realización es incorrecta. ¿No hay algo extraño y contradictorio en eso? Así que le hice la pregunta al joven Serkon Rinpoche y el joven Serkon Rinpoche me explicó. Él dijo, no, no es ningún problema. Dijo que para hacer un pastel, por ejemplo, hay que juntar muchos ingredientes, harina, mantequilla, leche y huevos. Así que nuestros maestros nos muestran cómo hacer un pastel y hornean algunos para nosotros. Y son deliciosos, podemos disfrutarlos muchos. Y gracias a la amabilidad de nuestros maestros, ahora sabemos cómo hacer pasteles. Pero eso no significa que no podamos hacer algunos cambios en la receta y agregar algunos ingredientes más, un poco de chocolate o algo así, y hornear pasteles aún más deliciosos que los que hicieron nuestros maestros. Y al hacerlo, no estamos siendo irrespetuosos con nuestros maestros. Y si los maestros están realmente calificados, se regocijarán con nuestra nueva receta y disfrutarán de los nuevos pasteles con nosotros e incluso podrían decidir qué es más delicioso que los que ellos hicieron. El ejemplo del pastel es bastante lindo, pero aquí estamos hablando de algo un poco más serio, que es que Tsongkhapa está cuestionando la comprensión de la vacuidad que tienen estas personas Arya, lo que en realidad pone en duda si alguna vez han logrado el camino de la visión, ni qué decir de la liberación o la iluminación. ¿El camino de la visión? ¿Realmente han logrado eso? Y por supuesto podríamos verlo de esa manera. Shantideva argumenta en el Bodhisattva en el 9º capítulo sobre la comprensión de la vacuidad del Prasangika. Si tenías una comprensión menor de la vacuidad, aunque pudieras pensar que has alcanzado la liberación, no es así. Y entonces un rudo despertar, como el llamado Arhat, cuando estás a punto de morir y descubres que vas a activar los 12 eslabones nuevamente. Así que podrías decir, bueno, ¿no era esto lo que Tsongkhapa decía? Y creo que esa es una forma de interpretarlo, pero no es la única forma de interpretarlo.
Su santidad el Dalai Lama explica a veces, cuando habla de varias visiones, que hay de qué distinguir. De hecho, Santideva también dijo esto entre lo que escriben estos grandes autores y lo que realmente experimentan y logran en la meditación. Y dice que muchos maestros altamente realizados no son muy hábiles para explicarse a sí mismos con claridad lo que realmente comprenden. Y debido a su falta de habilidad para escribir con claridad, si solo se observa lo que escribieron, se encontrarán muchas contradicciones e imprecisiones. Pero sobre esa base, no se puede decir que nadie jamás alcanzó el camino del ver, o la liberación o la iluminación, sin tener la visión Gelupa. Así lo explica su santidad y creo que es muy razonable, porque ciertamente podemos conocer a muchos maestros diferentes que no tienen esta habilidad de explicarse claramente. Enseñar claramente es realmente muy raro. Es interesante, Tsongkhapa destacó desde muy joven a Sarasvati. Esa es la figura especial para poder obtener explicaciones claras y escribir para que otras personas realmente puedan entender claramente y lo importante que es eso. Después de enseñar un poco más, Tsongkhapa se retiró nuevamente, esta vez con su maestro Rendawa. Fue un retiro de escritura, y fue durante este retiro que escribió la mayor parte del Lamrim Chenmo. Escribió el Lamrim Chenmo solo después de haber tenido una cognición no conceptual de la vacuidad. No lo escribió solo como el principio. Y luego estudió un poco más de las 6 prácticas de Naropa y Mahamudra con el Dripun Kagyu. Y ya había hecho muchos retiros sobre esto, pero fue más por fue a por más enseñanzas de regreso al Drigun Kagyu. Y luego, durante la estación lluviosa posterior a esto, enseñó Vinaya, Dulwa, las reglas monásticas de disciplina. Y lo enseñó tan clara y profundamente que se considera su segunda gran hazaña. Eso es muy interesante. Su enseñanza del Madhyamaka y su revisión del entendimiento, todas estas cosas no se consideran sus grandes obras. Enseñar las reglas de la disciplina monástica. Eso se considera una gran obra porque aclaró estas cosas y realmente volvió a poner en forma a toda la comunidad monástica, lo que tuvo una influencia muy duradera en términos de la preservación del Buddha-dharma. El Buda dijo: mientras sobreviva la sangha monástica, sobrevive el Dharma. Entonces, después de esto, Tsongkhapa terminó el Lamrim Chenmo y decidió que ahora enseñaría más a fondo el Tantra. Pero antes de enseñar sobre el Tantra, escribió extensos comentarios sobre los votos del Bodhisattva y las 50 estrofas sobre el Gurú. Esa era la base para la práctica del Tantra. Luego, mientras enseñaba Tantra, escribió Ngagrim Chenmo, las etapas del camino del Tantra, y muchos de sus comentarios sobre Guya Samaya. De los 18 volúmenes que escribió, el tema sobre el que más escribió es Guya Samaya. Este sistema de Tantra del que provienen todas las enseñanzas básicas sobre cómo entender el Tantra, toda la teoría del Tantra proviene de esa literatura. Luego el emperador chino lo invitó a convertirse en el tutor imperial, pero Tsongkhapa se excusó diciendo: lo siento, soy demasiado viejo y quiero quedarme en retiro. Y en su lugar envió a uno de sus discípulos. Ahora, ese es un muy buen ejemplo. Supongamos que estás en una posición en la que realmente estás haciendo algo sobre lo que crees que es beneficioso en términos del Dharma puro. Y entonces tenemos esta oportunidad. Alguien nos ofrece un trabajo o algo así, y podríamos volvernos muy famosos y ganar mucho dinero. ¿Estamos dispuestos a rechazar eso y permanecer como practicantes humildes y hacer lo que creemos que es lo mejor para el Dharma? Y Tsongkhapa claramente decidió: no, gracias. Tsongkhapa decidió que era mucho más importante quedarse y continuar escribiendo y enseñando a sus discípulos en los monasterios. Es un ejemplo muy inspirador. Durante los siguientes 2 años, Tsongkhapa enseñó Lamrim y Tantra extensamente y escribió este texto que mencioné, la esencia de una explicación excelente de los significados interpretables y definitivos. Es un texto muy difícil sobre los diferentes sistemas de principios y sobre la vacuidad. No lo había escrito si hubiera ido a China. Después, en el año 1409, a la edad de 52 años, comenzó el gran festival de oración de Monlan, Monlan Chenmo, en Lhasa, en el Yokan. Todos los monjes de todos los diferentes monasterios y tradiciones se reúnen para una gran sesión de oración, práctica y reunir a todos. Muy importante. Hay una gran estatua del Buda Shakyamuni en el Yokan, este templo, y le ofreció una corona de oro. En lugar de ser simplemente un monje Buda, un monje Shakyamuni, le ofreció una corona de oro, como un príncipe, lo que significa que ahora era una estatua de Sambhogakaya, en lugar de una estatua de Nirmanakaya. Esto es significativo porque una manifestación nirmanakaya de un Buda como Shakyamuni vive una vida y muere como un ser ordinario.
Pero un Sambhogakaya permanece para siempre, hasta que todos hayan alcanzado la liberación. Y así, este se considera su tercer gran acto, coronar la estatua, porque fue algo tan auspicioso en términos de la fuerza positiva de eso, que las enseñanzas no solo van y vienen como la vida ordinaria, sino que perdurarán como un Sambhogakaya. Sería muy, muy inspirador para las personas que acudan y vean esta estatua. Después de esto, sus discípulos le pidieron que dejara de viajar tanto, por lo que fundaron para él el monasterio de Gaten, el monasterio personal de Tsongkhapa. Allí continuó enseñando, escribiendo y haciendo más retiros, y encargó que construyeran el gran salón Ganden con una enorme estatua del Buda y mandalas tridimensionales de cobre, bastante grandes, de las tres principales deidades del tantra que practicaba, Guyashamaya, Chakrasambhara y Yamantaka. Y construir estos mandalas tridimensionales en el salón Ganden, esa se considera su cuarta gran obra. Esto me parece realmente muy interesante de observar. Hizo tantas cosas fantásticas durante su vida. ¿Y cuáles fueron elegidas como sus cuatro obras más grandes? Restaurar la estatua de Maitreya, enseñar sobre el Vinaya, coronar la estatua en el Yokan y construir estos mandalas. Si tuviéramos que elegir sus cuatro grandes obras, probablemente no las elegiríamos, ¿verdad? Si lo pensamos, no eligieron lo que hizo Tsongkhapa básicamente para obtener sus propias realizaciones en términos de toda su práctica o sus conocimientos. Esas no se consideran sus grandes obras. Sus grandes obras fueron lo que hizo para el futuro, para beneficiar a la gente durante muchas, muchas, muchas generaciones en el futuro. En términos de esta gran estatua de Maitreya, Maitreya es el próximo Buda, por lo que es muy auspicioso para el futuro. El Vinaya, la perdurabilidad de las enseñanzas del Buda es con el Vinaya puro. El Sambhogakaya es para que el Buda enseñe para siempre, y los mandales de las deidades tántricas para convertir todo en una tierra pura. Creo que es sobre esta base de lo que fue significativo para construir una enorme fuerza kármica positiva para el florecimiento de las enseñanzas en el futuro. Esas fueron consideradas sus grandes obras en beneficio de los demás, no sus ideales personales o sus prácticas personales o logros personales. Lo significativo es que la gente hace las plegarias, así que eres inspirado por la estatua, que pueda encontrarme y estar entre los primeros discípulos de Maitreya cuando venga Maitreya. La oración de Maitreya, todo el mundo recita eso, porque tienes que construir la conexión kármica con Maitreya para ser realmente un discípulo de Maitreya. Nos produce mucho respeto el proyecto de Lama Sopa con esta enorme estatua de Maitreya, porque, por supuesto, es muy fácil criticar y pensar que no es práctico. Podría usar el dinero para comprar alimentos para la gente pobre. Pero si lo vemos a la luz de lo que hizo Tsongkhapa y todo en términos de la duración futura de las enseñanzas y las conexiones futuras, entonces creo que Lama Sopa realmente está tratando de seguir los pasos de Tsongkhapa con este ejemplo. Es por eso que creo que es bastante importante, aunque debo decir que yo mismo era escéptico al principio, pero creo que es bastante importante cuando hablamos de karma y dedicatoria. Los tibetanos siempre usan un ejemplo. Incluso si ponemos solo un grano de arroz en esta enorme bolsa de arroz que se utilizará para alimentar a las personas en su viaje, bueno, pues hemos hecho nuestra contribución a eso. Y eso construirá una fuerza positiva hasta que todo se agote. De la misma forma, incluso si solo hacemos una pequeña donación a esto, hemos contribuido en algo que realmente tendrá consecuencias futuras muy, muy largas. Si alguna vez sucede, me refiero a si alguna vez son capaces de tener éxito con la construcción de eso, entonces creo que este es el pensamiento detrás del Lama Sopa. Fallecimiento. Tsongkhapa continuó viviendo, escribiendo y enseñando en Ganden y murió allí en 1419 a la edad de 62 años. Obtuvo la iluminación después de su muerte en lugar del bardo, logrando un cuerpo ilusorio después de la luz clara de la muerte, y luego pasó de eso a la iluminación. Y esto fue para enfatizar la necesidad de que los monjes sigan un celibato estricto, porque para lograr la iluminación en esta vida se requiere practicar con una consorte al menos una vez, solo una vez. Básicamente es para poder mover los vientos de energía que están en la superficie de la piel para que se disuelvan en el canal central. Por lo tanto, se requiere cierto tipo de conciencia gozosa, poderosa, que realmente haga que esas energías comiencen a moverse, esas energías sutiles. Solo tenemos que tenerlo una vez,
y luego podemos comenzar a manipular esas energías y hacer que se centralicen en el canal central. Ese es el único propósito, bastante técnico. Y antes de que Tsongkhapa falleciera, le dio su nombre y su túnica a Gyaltsabje, su discípulo mayor, quien ocupó el trono de Gaden durante 12 años después de su muerte. Esto comenzó la tradición del titular del trono de Gaden, Gaden Dripa, el jefe de la orden Gelug. El siguiente titular del trono fue Kedzubje, quien más tarde tuvo 5 visiones de Tsongkhapa. Durante estas 5 visiones, Tsongkhapa aclaró algunas de sus dudas y respondió algunas de sus preguntas, y el linaje Gelug ha florecido desde entonces. Discípulos. Varios de sus discípulos cercanos fundaron monasterios para continuar con sus linajes y enseñanzas. Mientras aún vivía, uno de ellos fundó Drepung y uno de ellos fundó Sera. Así que esos 3 ya estaban allí mientras Tsongkhapa estaba vivo. Después de su muerte, uno estableció el colegio tántrico inferior. El superior no se estableció hasta mucho más tarde. Y otro, que fue llamado póstumamente el primer Dalai Lama, fundó el monasterio Tashilhunpo, que está en otra parte del Tíbet. Así fue como empezó. Esos 4, los 3 que eran monasterios principales, Ganden, Sera y Drepung, y luego Gyume, el colegio tántrico inferior, todos estaban en el área de Lhasa. Eso está en la provincia de Y luego la siguiente provincia al oeste es Tsang, y allí es donde el primer Dalai Lama fundó Tashilhunpo. Así que muy pronto se extendió a otra provincia. Conclusión. Me parece muy inspirador observar y empezar a analizar algunas de las cosas que hizo. Entonces uno realmente aprecia lo revolucionario y lo extraordinario que fue. Y está bastante claro que personas como su santidad el Dalai Lama y otros grandes lamas realmente ven a Tsongkhapa como modelo. Transcripción de un seminario Múnich, Alemania, diciembre de 2003. Grabado en España en diciembre de 2023. Gracias por escuchar. En la descripción del vídeo encontrarás un enlace a nuestro grupo de WhatsApp.